Leemos la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o de pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y vuestro gozo de la fe. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Siempre es alentador y emocionante ver cómo Dios nos ha dado la palabra. Porque si la palabra fuera dada en abstracto, esta frase que nosotros hoy tenemos para considerar, versículo 21, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué notable. ¿Qué habrá querido decir? Porque Él no dice para mí la vida es Cristo. Eso lo dice en otro lugar. ¿Se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero aquí no dice para mí la vida es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Si Dios nos hubiera dado la vida en abstracto, ¿qué quiere decir? Hubiera sentado a Pablo y dice: Pablo, sentate ahí, te voy a dictar. Y le habla, ¿me explico? Está en abstracto, puede decir cosas interesantes, no otras. Pero no, Dios nos dio la Biblia en medio del acontecer. ¿Está pasando algo? En medio del acontecer está la enseñanza, está la doctrina. Quiere decir que ahí no podemos equivocarnos en la interpretación si nosotros respetamos lo que está pasando, lo que está actuando. De ahí que sea tan fundamental la interpretación gramatical histórica, que es la que siempre usaron las asambleas. Ustedes saben que hay gente que interpreta la Biblia de otra manera. Entonces lee un pasaje y puede hablar de cualquier cosa. Y dice algunas cosas del pasaje. Y no siempre dice cosas malas. A veces dice cosas buenas. Lo que pasa es que las cosas buenas que dicen, la Biblia lo dice en otro lugar, no en ese pasaje. Por lo tanto, la verdadera interpretación y la verdadera enseñanza de la palabra está que un pasaje sea explicado de acuerdo a ese pasaje y, lógicamente, con cualquier otro pasaje paralelo que tenga el mismo tema. De esa manera no tenemos forma de equivocarnos. Y qué bueno es esto, porque entonces todo el pueblo de Dios puede entender la palabra. Todo el pueblo de Dios. Con que usted le preste atención a la lectura y lea un poquito más para atrás, un poquito más para adelante, sé qué está pasando.
¿Qué ocurre? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué lo expresa? Haber dejado este método ha hecho que el pueblo de Dios se limite muchas veces a las reuniones solamente y no estudie la Biblia y no conozca la Biblia y no entienda estas verdades que no siempre necesariamente se las tenemos que enseñar a otros, porque no todos tienen el don y no a todos Dios les dio distintas capacidades, pero todos necesitamos alimentarnos. Y acá Pablo está diciendo algo que es para él. Por eso decía recién de la interpretación gramatical histórica. Gramatical, ¿por qué? Porque le presta atención a lo que las palabras significan. Si nosotros la frase la sacamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cada uno tendría su opinión. Y diría, bueno, para mí dice esto, para mí significa lo otro, para mí significa lo otro, para mí significa lo otro. Todas cosas buenas. Pero cuando la interpretación es gramatical, porque le presta atención a las palabras, y además es histórica, porque ve el momento en que fueron dichas, entonces se produce ese milagro de la interpretación, que es un puente entre la mente del escritor y nosotros que somos los lectores. ¿Qué quiso decir? A ver si, porque muchas veces, por eso de una misma Biblia, ¿no es cierto?, salieron tantas posiciones distintas. ¿Por qué? Porque uno la interpretó de una manera, el otro la interpretó de otra manera, el otro la interpretó. ¿Por qué? Por el método interpretativo. Si usa un método malo, ¿el resultado cuál va a ser? Malo. Si usa un método bueno, bueno. Hay un solo método que tiene equilibrio y que hace que la Biblia sea honrada. Es el método gramatical histórico. Gramatical, ¿por qué? Porque le presta atención a la gramática, a lo que las palabras significan. Histórico, porque es lo que las palabras significaron en el momento que fueron dichas. La aplicación es contemporánea. Claro que la palabra de Dios, Pablo estaba viviendo una circunstancia muy especial, por eso la hemos leído nosotros. ¿Qué estaba pasando? Estaba como preso, ¿verdad? Él nos confiesa que sus prisiones se hicieron patentes en el pretorio. Pero les empieza a aclarar, les quiero decir, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Parece que la iglesia tenía otro concepto, dice, pero encima de que tenemos problemas, entonces Pablo está preso y era el que mejor predicaba, se nos fue el mejor predicador. Bueno, nosotros solemos hacer lo mismo en otro ámbito, ¿no? No en el espiritual. ¿Se acuerda cuando estábamos jugando el Mundial? ¿Qué pasó en el primer partido? Nos agarramos la cabeza. Después el Mundial lo ganamos de punta a punta, ¿verdad? ¿O no? Pero gracias a ese momento aparecieron cambios, ¿no es cierto? Que, claro, con el diario del lunes todos sabemos lo que pasa. Entró Julián Álvarez, ¿no es cierto? No sé si entró algún jugador independiente, porque acá son independientes, pero me parece que no había mucho. Y apareció el otro, y apareció otro, hubo cambio, esto, lo otro, ¿qué pasa? Y el equipo cambió. ¿Vieron que a veces hay cosas que parecen que nos agarramos la cabeza y después resulta que nos damos cuenta que fueron para bien? Bueno, en el plano espiritual eso sí que es importante. Lo del Mundial, ganar, no ganar, ya pasó. Aunque el periodismo lo sigue recordando porque es su negocio, con eso viven, pero la vida para nosotros sigue igual. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, Pablo le dice, les quiero decir que lo que me ha sucedido no es para que ustedes se desanimen ni para que se vengan abajo. Pero ¿cómo no venir abajo si encima de que vos dejaste de estar yendo de un lado a otro, nos trajiste el Evangelio? Porque se acuerdan que Pablo llevó el Evangelio a Filipos, la primera ciudad de Europa que recibió el mensaje del Evangelio. En aquella circunstancia tan particular, cuando el varón macedónico, en esa visión que tuvo Pablo, le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí fue el Evangelio. Pero ahora el misionero, el apóstol, está preso. Y encima parece que algunos aprovecharon la volada y dijeron, ahora que Pablo está preso es el momento que nosotros empecemos a predicar y también se vea que nosotros somos tan importantes como Pablo o mejor que él. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, pero otros por contención. No sinceramente. ¿Y para qué lo hacían?
si para que él pierda popularidad y nosotros la ganemos. A Pablo no le interesaba nada de eso, él no tenía celos, no tenía envidia. No es como lo que vemos nosotros, ¿no es cierto? Los teólogos están en contra de los evangelistas están en contra de los teólogos, los maestros dicen lo importante es enseñar, los evangelistas dicen lo importante es llevar el evangelio, y a veces entre nosotros nos estamos peleando. Pablo no tiene ningún problema de eso, él estaba por sobre todo eso. Dice, yo lo que me gozo es que el evangelio, que Cristo sea anunciado, pero ojo que me doy cuenta de por qué lo hacen. En medio de toda esa circunstancia, él empieza a contar lo que él ve que está sucediendo, lo que está obrando. Eso para nosotros es esencial, porque cuando nosotros vemos eso, entendemos lo que quiso decir. Porque aparece esa frase que enlaza, porque para mí, el por que da la razón por lo cual va a decir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, pero este hombre ¿qué es? ¿Un fanático? ¿Es un fatalista? Ninguna de las dos cosas. No es ni fanático ni fatalista. Es un fanático y si no le importa morir, no le importa perder la vida. ¿Qué le pasa a este hombre? Y nosotros también lo leemos y a veces nos preguntamos, la verdad que no siempre pienso así, ¿no es cierto? No siempre pienso así. ¿Qué pasa? Bueno, pero Pablo es especial, era un hombre especial, sin lugar a dudas, pero él nos empieza a revelar el por qué dice lo que dice. Y tal vez eso en esta noche sea lo que nos ayude para que nosotros nos encaminemos con el mismo enfoque que él tenía de la vida. Porque a lo mejor, aunque somos del Señor, o algunos lo podrán ser, al recibir a Jesucristo, a lo mejor tenemos que acomodar algún enfoque de nuestra vida. Así que empieza a contar la experiencia y les dice, miren, lo que ha pasado ha redundado para el bien. No vayan a pensar que Dios no controla la situación. Lo que ha pasado ha redundado para bien. Mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Algunos hermanos empiezan a despertarse a la evangelización. Antes me dejaban toda la tarea a mí, pero ahora empezaron, y otros lo hacen por esto y por lo otro. Pero llegamos al verso 19 y parece que Pablo abre más el corazón y nos muestra un poco lo que él pensaba. Para decir luego, para mí el vivir es Cristo. Dice, porque yo sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Acá nosotros nos paramos un segundo porque él está explicando un poco. La verdad que esa palabra liberación ha llevado a muchos a pensar de que Pablo dice, no, yo voy a salir bien de esto, voy a salir bien. Pero si usted sigue leyendo va a ver que no es esa la idea, porque dice, conforme a mi anhelo, verso 20, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por... No sé cómo esto va a terminar. Porque ojo que estar en la prisión no es decir, bueno, cumplo la condena y salgo. Estar en aquel momento en la prisión era, si salís culpable, ¿qué pasa? Listo. Pena de muerte. Cosa que después le ocurrió, no ahora. Pero ustedes saben que la historia muestra de que Nerón al fin y al cabo lo condenó a muerte. Él lo que está diciendo es, miren, yo sé, porque la palabra liberación es una palabra que se usa en la Biblia en varios sentidos. No uso la palabra griega, aunque sé cuál es, porque, vuelvo a repetir, eso no ayuda. Ustedes saben que las palabras se usan, las mismas palabras en diferentes sentidos. Él dice, yo sé que esto que está pasando va a resultar en mi provecho, en una bendición para mi vida. Pablo, te están por martirizar. Ojo que acá se juega tu futuro. No. Yo sé que esto es para bien. ¿Por qué? Después lo va a decir, porque para mí vivir es... Yo sé que esto va a resultar en provecho, en liberación. Pero no es
un autosuficiente, dice, ustedes me van a ayudar con la oración y el Espíritu Santo va a suministrar esa idea, esa palabra está llena de una imagen. El Espíritu Santo siempre provee para los hijos de Dios soluciones, cosas que a veces nosotros no entendemos y que Dios al fin y al cabo conduce las cosas y después vemos y dice, mirá lo que Dios logró a través de esta prueba, de esta dificultad, de esta crisis, de este momento. Qué bueno es tener esta esperanza y esta confianza en Dios, porque eso es lo que siempre decimos. Decimos muchas veces, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama, pero una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo. Pablo no piensa que él vive solo, pero él se da cuenta y dice, ustedes van a orar por mí, el Espíritu va a obrar y esto va a resultar en un provecho. ¿Cómo en un provecho? Es una crisis, salgamos cuanto antes, zafemos de cualquier manera. No, dice, no. Yo sé que esto va a resultar en mí. Ahí aparece la palabra que se podía traducir en mi provecho, en mi bendición. Esta es una circunstancia de la cual Dios va a sacar lo mejor. Dios va a hacer lo mejor, porque Dios nunca se equivoca. Esto ya Pablo lo había aprendido y lo había vivido antes, porque es un hombre que tiene vivencia con Jesucristo. Eso es lo hermoso. El Evangelio nos hace tener vivencia no solamente con los hermanos, sino con el Señor. Y él tenía una vivencia con el Señor. Un día estaba en la casa de Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista tenía 4 hijas que profetizaban y de pronto Pablo venía con un contingente y se quedó en la casa del hermano de Felipe el Evangelista y vino el profeta Agabo. Y el profeta Agabo venía con una profecía que fue cierta y dijo, este es el momento, se lo tengo que decir. ¿Y qué hizo? Lo vio a Pablo y le tomó el cinto de Pablo y se lo ató y dice, esto harán los judíos con el dueño de este cinto. ¿Y qué hizo la iglesia? Le empezó a rogar, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque Pablo iba a Jerusalén y paró en Cesarea. Es como si nosotros dijéramos, viene a Avellaneda y no sé, paró en Zárate, ¿no es cierto? O en Rosario, y después venía para acá. Y de pronto aparece el profeta Agabo y toma el cinto de Pablo y lo ata y dice, así harán los judíos con el dueño de este cinto y lo entregarán a los gentiles. Y por lo tanto, Pablo, que era judío, va a quedar en manos de los gentiles. Ustedes saben lo que eran los judíos, caer en manos de los gentiles. No, y empezaron a atar. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ir a Jerusalén, sino a morir por causa del Señor. Y dice el libro de Hechos en el capítulo 1 que la iglesia insistía y cuando lo vieron convencido a Pablo dice, y como no le pudimos persuadir, dijimos, hágase la voluntad del Señor. Qué bien, los evangélicos tenemos tanta forma. Primero hacen todo lo posible para que no vaya. Una vez que lo ven decidido a que el hombre va a ir, ¿qué dice? Hágase la voluntad del Señor, como diciendo, ahora que se arregle el Señor, que el problema lo arregle el Señor. Ellos se resignaban a la voluntad de Dios porque hicieron lo posible para que no fuera. Pablo la aceptaba. Una cosa es cuando el creyente se resigna a la voluntad de Dios, otra cosa es cuando la acepta. Parece que eso seguramente Pablo lo aprendió del Señor. El Señor un día le llega la noticia de 2 hermanas diciéndole, el que amas está muerto, ¿se acuerdan? Marta y María. Y el Señor dice, esta muerte es para la gloria de Dios. Y se quedó allí algunos días más. Y de pronto el Señor le dice a los discípulos, vamos a Judea. Y los discípulos dicen, Señor, ¿a Judea? ¿Ahí donde te quieren matar? Sí, vamos a Judea. Pero Señor, ahí te quieren quitar la vida. Y el Señor dice, el día tiene 12 horas.
refiriéndose, el día tiene 24 horas, pero el Señor se está refiriendo, el día tiene 12 horas de la claridad. O sea, el día es mitad noche y mitad día, ¿no es cierto? Así que el día tiene 12 horas. El que anda de día, ¿qué pasa? No tropieza. Claro. En aquel tiempo no había luz eléctrica como ahora tenemos luz en todos lados, entonces, pero antes había oscuridad. El que andaba por los caminos de noche podía llevarse por delante algo. El que anda de día no tropieza, porque ve por la luz del día. El que anda de noche tropieza. Y Tomás dice, bueno, vayamos nosotros para que muramos también con él. Lo van a matar a él y nosotros también nos van a matar. Vamos a irnos a meter justo en la boca del lobo. El Señor dice, no, el que anda de día no tropieza. ¿Qué está diciendo? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. El que anda dentro de la voluntad de Dios vive confiado, descansa. ¿Vienen crisis? Puede ser que vengan crisis. ¿Vienen dificultades? Puede ser. Pablo venía masticando esta realidad espiritual porque la fe viene creciendo en su vida. Y él dice, porque yo sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu, esto que estoy viviendo va a resultar en algo bueno. No sé qué, pero en algo bueno va a resultar. ¿Qué más dice? Seguimos leyendo. Verso 20. Conforme a mi anhelo. Él tiene un anhelo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Está hablando del cuerpo, ¿no? Así que ¿de qué muerte está hablando? La muerte física. La muerte espiritual ya no está más en él, Jesucristo lo salvó. Pero él dice, yo tengo un anhelo. Siempre fue mi anhelo como creyente. Pablo nos abre el corazón y nos cuenta. ¿Cuál fue el anhelo? Usa una palabra interesante, tal es así, que es una palabra que nunca en el griego apareció en otra persona que en Pablo. Por eso se cree que la acuñó. El griego juntaba palabras y él junta esas palabras y dice, ¿qué es tu anhelo? Dice, mi anhelo es que, ¿qué es el anhelo? Dice, yo levanto la cabeza, porque usa la palabra, ¿no es cierto? Una preposición que sí, levantar la cabeza y mirar. ¿Mi anhelo qué es? Mi anhelo es como cuando usted va, no sé, a una estación de tren, al aeropuerto, ve un montón de gente y usted está esperando a alguien, ¿qué hace? Está ahí mirando porque de repente viene el avión, viene el tren y aparece toda la gente, pero usted está esperando a alguien. Entonces, ¿qué hace? Levanta la cabeza y mira si está con alguno, fíjate allá, ahí viene. Así Pablo nos grafica esa palabra conforme a mi anhelo, dice, verso 20, y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice, mire, mi vida, mi cuerpo, mi existir, mi vida, es el teatro donde Cristo se va a mostrar. Yo tengo que mostrar a Cristo en mi vida. Y a lo mejor lo muestro porque Dios me dice, seguí adelante con la vida. Y a veces Dios me dice, se terminó el tiempo y acá llega la muerte. De cualquiera de las maneras, yo tengo un anhelo. Que no seré avergonzado, de que me vuelva de ese deseo que tengo de hacer la obra que el Señor me ha encomendado. Cueste lo que cueste y haya que pagar lo que haya que pagar. Y uno dice, pero Pablo, ¿sos un fanático? No. ¿Sos un fatalista que no te gusta vivir? Sí que me encanta vivir. Pablo le encantaba vivir. Amaba la vida. Dice, pero si acá dice que mejor es morirse. No, eso no quiere decir que no le gustara la vida. Tenemos eventos en la Biblia que muestran que a Pablo le encantaba vivir. Cuando un día los judíos 40 y pico se juramentaron, dice, a este lo matamos, sea como sea. Por lo tanto fueron los sacerdotes, dice, llamalo, decirle que le vas a preguntar algo, que en cuanto venga en la travesía para hablar con los sacerdotes ante las autoridades, nosotros en el camino lo matamos. Lo escuchó el sobrino, ¿no es cierto? Y se lo contó a Pablo. ¿Qué hizo Pablo?
Cuando a decirle al tribuno. El chiquito fue al tribuno y dice, 43 judíos, 40 y pico judíos se juramentaron de que le van a quitar la vida cuando lo llamen para que él cuente su experiencia. Pablo no era ningún pesimista, no era ningún fatalista, le encantaba vivir. Por lo tanto, cuando tenía que defenderse, sabía defenderse. Lo llevaron prisionero a César, porque inteligentemente se dio cuenta que los que le estaban haciendo el juicio no eran competentes y que los judíos lo iban finalmente a engañar. Por lo tanto, ¿qué hizo? Soy ciudadano romano, apelo a César. ¿Apelas a César vas a ir. Y lo pusieron en una nave que fuera para Roma. Pablo estaba en Cesarea, en Judea. También estaba en Jerusalén al principio. Y ellos querían, los judíos querían que venga a Jerusalén, que venga a Jerusalén. Acá estamos nosotros, acá mandamos nosotros. Acá tenemos comprados los jueces, porque eso de comprar jueces no es de ahora, fue de siempre. Y Pablo dice, verás que me voy a exponer a eso. ¿Por qué? Voy ahí, voy a la boca del lobo. Amaba la vida. Pero y acá parece un pesimista, un fatalista. No es así. Él está confiado en que Cristo gobierna su vida, controla su vida. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Jesucristo nos cuida. Jesucristo sabe que estamos enfermos, que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos crisis. El asunto es si nosotros en ese momento la fe la aferramos al Señor, decimos, Señor, confiamos que esto va a resultar en algo bueno. Tú tienes algún propósito. No te equivocas nunca. Así que cuando Pablo va a Cesarea, de pronto, de Cesarea a Roma, de pronto la nave, en esas actitudes comerciales de los capitanes de las naves, salen cuando no tenían que salir y se exponen a una tremenda tormenta. ¿Se acuerdan? De pronto Pablo les dije que no saliéramos de acá, pero el ángel del Señor está conmigo y me dijo que no va a morir ninguno, pero vamos a perder la nave. Y así fue. Pero los soldados y también los marineros se la vieron mal. Por lo tanto, en el momento determinado, ¿qué hicieron? Lanzaron el esquife, lo que nosotros diríamos el bote salvavidas, ¿no es cierto? ¿Y qué hace un tipo de bote salvavidas? Dice, no, vamos a tirar el ancla por la proa, porque lo tiramos por la popa. Y Pablo se dio cuenta, dijo, estos se quieren ir. Amaba la vida, no era un pesimista. Y le dice al que lo llevaba preso, si estos se salvan y dejan la nave sola y nosotros quedamos solos, morimos todos. ¿Qué hizo el tribuno? Agarró la espada, le cortó la soga al bote salvavidas que estaban listos para tirarse los marineros e irse y salvarse, que estos se salven como puedan. El bote salvavidas se fue, nos quedamos todos, o nos salvamos todos o no se salva ninguno, dijo Pablo. Amaba la vida, no era ningún pesimista. Pero acá, ¿qué dice? Acá dice, yo tengo un anhelo y sé que no seré avergonzado. Mi cuerpo, mi vida es el teatro donde Cristo va a actuar, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Ahí está el texto. Está en medio de ese acontecer. ¿Qué quiere decir? Miren, esto es mi enfoque de la vida. Yo no dependo de la suerte. Yo no dependo de esto o de lo otro. Para mí el vivir, no la vida. La vida lo dice en otro momento. ¿Qué es el vivir? La circunstancia, lo que me está pasando. El vivir. Para mí el vivir es Cristo. Ese es el enfoque de mi vida. No es ni fatalista ni fanático, es un hombre de fe. No es lo mismo el fanático, porque ¿qué es el fanático? El que tiene una
en entusiasmo irreflexivo. ¿Vio el fanático? El fanático dice, no, fue así, la ve a su manera y no hay forma de cambiarlo, porque es un fanático, no ve, no tiene... ¿El fatalista qué es? El fatalista dice, no importa que venga lo que venga, al fin y al cabo se elude de la situación. Pablo no es ni fanático ni fatalista, es un hombre de fe. Y como su fe está en Jesucristo, la fe se transforma en fidelidad. Porque siempre la misma palabra para fe en la Biblia es fidelidad. El hombre de fe, al fin y al cabo, la mujer de fe, es una mujer o un hombre fiel. Porque la fe nos lleva a la fidelidad. Siempre la fe verdadera conduce a la fidelidad. La fe falsa conduce a la fastuosidad, a hacer alarde, a mostrar la pompa. Hago esto, hago lo otro, voy acá, voy allá. Esa es la fe falsa. De los que no tienen abuelita, entonces se predican a sí mismos y muestran la grandiosidad de su fe. La fe verdadera conduce a la fidelidad. Pablo tiene fe. Por eso dice, para mí, no sé para ustedes, le dice a la iglesia, pero para mí el vivir es Cristo. Nos muestra el verdadero enfoque de la vida. Ese es el verdadero enfoque. Lo dijo Jesucristo con otras palabras, ¿no es cierto? El que quiere ganar su vida, que quiere vivir para Él, ¿qué pasará? Disfrutará de la vida un poco, pero al final, ¿qué pasa? La perderá. Pero el que la pierde en todos los placeres de la vida, pero viviendo con gozo, con alegría para el Señor, la pierde a la forma del mundo, pero la gana a la manera de Dios. La gran lección del pasaje, en primer lugar, Pablo nos dice, este es el enfoque de mi vida. Para mí, el vivir es Cristo. Por lo tanto, Él maneja toda la situación. Estoy en las manos de Cristo. Nosotros también estamos en las manos de Cristo, ¿o no? No nos gozamos en decir en la seguridad de salvación que estamos en las manos de Jesucristo, que nadie nos arrebatará de las manos del Señor, ¿no lo decimos siempre? Y que además estamos en las manos de Dios, ¿no es cierto? Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de la Madre. Así estamos en este mundo inseguro, con miles de problemas, con miles de circunstancias, pero nuestra fe está en Cristo. Eso nos tiene que llevar a la fidelidad. ¿Y qué significa? Enfocar la vida en que el vivir no es distintas circunstancias a las cuales yo me resigno. Es confiar en el Señor y poner cada circunstancia en las manos del Señor. El enfoque de la vida. Así enfocaba la vida. La segunda cosa que se ve en el texto, la evaluación de la vida. Pablo evaluó bien. ¿Qué pasa con el que el vivir es Cristo? ¿El morir qué es? Ganancia. Para nosotros es pérdida, ¿no es cierto? Más de una vez pensamos que es pérdida. Dice, ¿por qué? Porque el vivir es Cristo. Por lo tanto, si Él determina que se va a mostrar en mi cuerpo a través de determinada forma, y eso es la muerte, el morir es ganancia. Hice una evaluación, porque si llega el momento de que tengo que dar la vida por Jesucristo, en ese momento tomo capital e interés y todo lo disfruto. ¿Por qué? Porque la muerte no me separa de Cristo, me acerca a Cristo. Por la muerte nosotros vamos a Cristo y en el arrebatamiento Cristo va a venir a buscarnos. Por lo tanto, Pablo dijo, la muerte no es pérdida para el creyente. Cuando Dios lo determina, cuando Dios dice, se terminó el tiempo, por eso dice el Salmo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Claro que está la otra cara de la moneda, dice, y cuando pierdo al ser querido, claro, el ser querido que se queda tendrá que aprender a vivir sin ese ser querido, el Señor también nos va a ayudar. ¿Nos entristecemos? Claro que nos entristecemos cuando perdemos a un ser querido, si no somos místicos, que nos evadimos de la realidad, pero no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza, porque sabemos que el Señor con voz de mando, con voz de trompeta o con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos juntamente en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pablo dice, yo hice una buena evaluación, no vayan a creer que soy un fatalista, no, de ninguna manera. La fe que me hace, la fe me da enfoque para la vida, por lo tanto, para mí el vivir es Cristo. Lo que me pasa tiene que ver con Jesucristo. Yo estoy sirviendo a Jesucristo, igual que usted, igual que yo. ¿Estamos sirviendo a Jesucristo? ¿Estamos en las manos de Jesucristo? Jesucristo debe ser el motivo de nuestra vida. Eso no significa que no podamos avanzar en proyectos, que no podamos cambiar el coche, que no podamos criar los hijos, que no vamos a disfrutar de los nietos, que no vamos a ir a algún lado de vacaciones. De ninguna de esas cosas está contraria a la Biblia. Podemos disfrutar de todo. El creyente disfruta del alimento, no de la gula, pero del alimento, porque todo lo que Dios creó es bueno para disfrutarlo. Por lo tanto, damos gracias por los alimentos, damos gracias por la naturaleza. Podemos ir a un lado, podemos ir al otro, pero el motivo, la vida, ¿quién es? Cristo. Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Por lo tanto, de una cosa tengo anhelo, de que nada seré avergonzado, porque en mi cuerpo va a actuar Jesucristo, o por vida o por muerte. Qué enfoque más maravilloso de este hombre. Claro que está la tensión con todo lo que vivimos y con todo lo que sucede, pero para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. Por lo tanto, cuando eso sea cierto, la evaluación también será la misma. Cuando para una persona el vivir es Cristo, cuando llega el momento que Cristo determina lo que será de nuestra vida, tenemos que saber que el morir no es pérdida, es ganancia. La evaluación de la vida es el resultado del enfoque de la vida. Y el enfoque y la evaluación hablan de la entrega de la vida al Señor. Esa es la verdadera entrega. La entrega no es un momento de emoción, que alguien en un campamento o en algún lugar nos habla y nos toca una fibra más íntima y nos pone una canción y vamos nosotros y tiramos un palito o lo que sea en una fogata, que no tengo nada contra eso. La entrega de la vida es mucho más que eso. La entrega de la vida es el enfoque de la vida correcto, es la evaluación de la vida correcta, y entonces viene Pablo y dice, ahora entonces está la entrega. Después de que hay un verdadero enfoque y una verdadera evaluación, que viene una verdadera entrega. ¿Y qué dice? Verso 22, termino. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es como esa vieja frase que dice, está entre la espada y la pared. ¿No? ¿Qué quiere decir? Está entre dos cosas. Estoy entre dos cosas que no sé qué escoger. Si a mí me da, yo prefiero partir con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la obra es mejor para ustedes. ¿Qué entrega? Todo hombre, toda mujer que tiene un buen enfoque sabe evaluar bien la vida y como resultado no vivirá para sí mismo, sino para el bien de la obra.
Este hombre dijo esa verdad porque tenía un enfoque correcto, una evaluación correcta y una entrega correcta. Ojalá sea también en nosotros, porque ahora sabemos el camino. Pablo nos lo enseñó.